Hola, en esta clase vamos a hablar de los gases. Empecemos recordando las características del estado gaseoso. Las sustancias en estado gaseoso se encuentran formadas por partículas que están muy separadas unas de otras, por lo que si tendríamos un gas en un recipiente podemos imaginarlo como mucho espacio vacío formado por moléculas o partículas que se están moviendo constantemente en una dirección que es al azar y por lo tanto chocan entre sí, chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene. El recipiente va a dar el volumen que yo tenga del gas. El volumen es el espacio que ocupa ese gas. Si yo tengo este recipiente que es rígido y pongo un gas adentro, el gas se va a expandirse ocupando todo ese recipiente. Cuando vamos a hablar de un gas, tenemos que caracterizarlo a través de tres variables que se llaman variables de estado. Estas variables de estado son la presión, el volumen y la temperatura. La presión se define como una fuerza sobre una superficie. En este caso es la fuerza, o sea, los choques que ejercen esas partículas contra la superficie, en este caso del recipiente. Eso está dado por la presión, o sea, la presión está dada por los choques de esas partículas. Después, cuando hablemos del volumen, estamos hablando del espacio, como ya dije, el espacio que ocupan esas partículas, el espacio que ocupa el gas. Y cuando hablamos de la temperatura, hablamos de la energía cinética asociada, o sea, del movimiento de esas partículas. Siempre a mayor temperatura hay mayor energía cinética, por lo tanto hay mayor movimiento. Esas tres variables se miden en determinadas unidades. La presión la podemos medir en atmósferas, que lo simbolizamos como ATM. Esa es la unidad que vamos a elegir para casi todos los ejercicios. Pero también la podemos medir en milímetros de mercurio, en pascales, en hectopascales. Entonces yo voy a darles las equivalencias. Casi siempre entonces queremos que todo esté en atmósferas. Y las equivalencias sería que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, mm de milímetro y hg del símbolo de mercurio, o esto equivale a 760 torr, que es lo mismo que milímetros de mercurio, y esta atmósfera también equivale a 101.325 pascales, o en otra unidad que es hectopascales, 1013,25 hectopascales. Quiere decir que si yo tengo cualquiera de las otras unidades, puedo hacer una regla de 3, por ejemplo, una atmósfera de 760 milímetros de mercurio. Pongo los milímetros de mercurio que me dan y hago la regla de 3. Por ejemplo, si me dan 1000 milímetros de mercurio, X atmósfera, multiplico, divido y me da en atmósferas. Lo mismo puedo decir, una atmósfera son 101.325 pascales o son 1013,25 hectopascales. De esta forma hago la regla de 3 y voy calculando la unidad que necesito, que es atmósferas. Veamos las unidades de volumen. Ya lo habíamos visto, el volumen lo podíamos medir en litros, que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Vamos a elegir el litro para trabajar con gases. Si me dice decímetro cúbico es lo mismo, un litro o un decímetro cúbico, y recordemos que un litro es lo mismo que decir 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Entonces también podemos hacer la regla de 3 y expresarlo en litros. La temperatura la podemos medir en grados Celsius, pero también la podemos medir en grados Kelvin y la elegida es grados Kelvin. Entonces, cuando en un ejercicio me dan en grados Celsius, yo si lo tengo que pasar a Kelvin, lo que tengo que hacer es a los grados Celsius que me dan sumarle 273 y de esta forma obtengo los grados Kelvin. Por ejemplo, si un ejercicio dice que la temperatura es 20 grados Celsius, yo le sumo 273 y esto me da 293 grados Kelvin, que es como lo necesito. Veamos entonces cómo hacemos ejercicios con gases. Hay dos tipos de problemas. Problemas con un solo estado, o sea, me hablan de una presión, de un volumen y de una temperatura, o problemas con dos estados, donde hay un estado inicial y un estado final. Vamos a empezar con problemas con un solo estado, o sea, voy a tener una presión, un volumen, una temperatura. Para eso vamos a usar esta que es la ley o la ecuación de los gases ideales,
que dice P por B, N por R por T. ¿Qué significa cada una de estas letras? P es la presión. La presión va medida, como ya dije, en atmósferas. O sea que si me la dan en otras unidades, la paso a atmósferas. B es el volumen. O sea, el espacio, el volumen del recipiente o el espacio que ocupa el gas. Y el volumen se mide en litros o decímetros cúbicos, que es lo mismo. Esta N es moles. Y los moles se miden en mol. Esta T es temperatura. Como dije, tiene que estar en grados Kelvin. Y esta R la voy a tener siempre. Y esa es la constante de los gases ideales, que siempre vale lo mismo, que vale 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Esto vale siempre, o sea que siempre lo voy a tener como dato en los ejercicios. Por lo tanto, la R no es una incógnita, sino que es un dato, siempre va a valer eso. Entonces, ¿qué me puede faltar de esta fórmula? O me puede faltar la presión, o el volumen, o los moles, o la temperatura. Cualquiera de estas pueden ser las incógnitas, menos la R. Se puede poner 0,082 o 0,0821, depende del libro de donde lo saquemos. Como siempre redondeamos a 3 cifras, le vamos a poner 0,0821. El orden de las unidades, a veces se pone en litro atmósfera o a veces ponen Kelvin mol, es lo mismo. Estas unidades siempre tienen que ir para poder simplificar con las demás y que me quede la unidad que busco. Esto muchas veces cuando se lo dan como dato, se lo ponen como esto y le ponen atmósfera por litro por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Eso significa que esto va abajo, es lo mismo. Yo ya sé que va de atmósferas y litros arriba, y si me pone algo a la menos 1 es que va abajo, o sea, siempre va a valer esto, la R. A veces en los parciales lo dan como dato de esta forma, por si no nos acordamos. Empecemos resolviendo un ejercicio. Veamos el primer ejemplo. El ejemplo 1, te lo doy yo, dice que se tienen 5 moles de un gas a 30 grados Celsius y 2 atmósferas. Y la pregunta es qué volumen ocupan esas condiciones. Siempre lo que hacemos en cualquier problema es plantear los datos que me da. Entonces dice que se tienen 5 moles. Entonces la letra N, que era moles, es 5 moles. De un gas a 30 grados Celsius. 30 grados Celsius, esa es la temperatura. Temperatura 30 grados Celsius. Y 2 atmósferas, esa es la presión. La pregunta es qué volumen ocupan esas condiciones. ¿Sí? Entonces acá la incógnita es volumen. La fórmula que vamos a tener que usar es esta. P por B, N por R por T. Y antes de empezar a resolver, lo que tenemos que hacer es que esté todo en las unidades correspondientes. O sea, los moles en mol, eso está bien. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Entonces yo lo que hago es sumarle 273. Y entonces tengo que hacer 30 más 273 y esto me da 303 grados Kelvin. Después la presión está bien ya en atmósferas y el volumen es lo que quiero. Pongo la fórmula y ahora reemplazo. Presión, 2 atmósferas. Por volumen, no lo sé. Igual a N moles, 5 moles. Por R, siempre la sabemos que es 0,0821 atmósferas por litro mol por Kelvin. Por la temperatura en Kelvin, 303 Kelvin. Y ahora lo que hacemos es que tenemos que despejar esta letra B, dejarla sola. Ya puedo ir tachando las unidades. Atmósfera con la atmósfera de acá. Mol con mol de acá, Kelvin con este Kelvin. Me va a quedar en litros porque obviamente lo que busco es un volumen. ¿Y cómo me va a quedar? Dejo la letra B sola y despejo. Este número 2 que está acá multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar, la cuenta que tengo que hacer es 5 por 0,0821 por 303 dividido en 2 y esto me va a quedar en litros.
Si hago esa cuenta, ya me queda el volumen. Entonces hacemos la cuenta. 5 por 0,0821 por 303 y lo divido, eso lo divido en 2. Me dio 62,19. En 3 cifras significativas sería 62,2. Entonces el volumen es 62,2 litros, el volumen que ocupa ese gas. Veamos un ejemplo más. Este ejemplo es el 5.4 de la guía. Dice: una masa de 10 gramos de argón ocupa un volumen de 15 decímetros cúbicos a 301 Kelvin. La presión, lo que preguntan es qué presión ejerce el gas. Ponemos los datos. Entonces, ¿qué datos nos dan? Dice una masa de 10 gramos. M es la masa, 10 gramos. De argón, esto es argón, AR, ocupa un volumen de 15 decímetros. Volumen 15 decímetros, que es lo mismo que 15 litros. Y la temperatura es 301 Kelvin. Ya me lo dan en Kelvin, no tengo que pasarlo. La pregunta es la presión. Bueno, obviamente acá tengo que usar esta fórmula. P por B, N por R por T. Pero el problema es que no me están dando moles, me están dando la masa. Y yo sé que es el argón el gas. Entonces lo que voy a hacer en la fórmula, lo puedo hacer aparte o reemplazarlo en la fórmula, pero yo sé que los moles es la masa sobre la masa molar. Entonces me quedaría la misma fórmula, pero en vez de poner moles pongo masa sobre masa molar y hago la cuenta. ¿Sí? No, que no sabemos es la presión entonces. Entonces despejamos de ahí. Empezamos a reemplazar. Presión no la sé. Por el volumen, 15 litros. Es igual a, como no sé moles, pongo la masa sobre la masa molar. O sea, la masa es 10 gramos. Y la tengo que dividir por la masa molar del argón. La masa molar del argón, que es 40 gramos mol, por la R, que es 0,082, 1 atmósferas, litro mol Kelvin, y por la temperatura, que era 301 Kelvin. Bueno, lo que hago es tacho todas las unidades. Acá se va a ir litros con litros, Kelvin con Kelvin, mol se va a ir con mol y gramo con gramo, por lo que me va a quedar en atmósferas, lo cual está bien porque yo busco una presión. Entonces dejo la letra P y la cuenta que me va a quedar es 10 sobre 40 por 0,0821 por 301 y todo esto dividido 15, porque ese 15 pasa dividiendo y esto ya sé que me va a quedar en atmósferas. Entonces hacemos esta cuenta y ahí nos va a dar la presión. Hago 10 dividido 40, eso es 0,25. Y ahora lo multiplico por 0,0821, que es la R, por 301, que es la temperatura. Después a eso lo divido por 15, que era el volumen. Me da 0,411 y sigue un 8, así que el 1 se aumenta a un 2. 0,412. 0,412 atmósferas. Esa es entonces la presión que ejerce dicho gas. Veamos un ejemplo más. El ejemplo que vamos a ver ahora es el 5.12 de la guía. Lo que me pregunta es que calcule la densidad del nitrógeno gaseoso a 1 atmósfera y a 21 grados Celsius. Para calcular la densidad, lo que tenemos que hacer es unos cambios en la fórmula. Veamos. La fórmula es esta: P por B, N por R por T. Ya vimos que los moles se pueden reemplazar por el equivalente de moles, que es masa sobre masa molar. Ahora, si yo esta masa molar la paso multiplicando para acá y al volumen lo paso dividiendo para acá, lo que me queda
es masa sobre volumen. ¿Y la masa sobre volumen qué es? La densidad. Entonces acá saco una nueva fórmula que se deriva de la primera, que es que la presión por la masa molar es igual a la densidad por R por T. Entonces esta fórmula voy a usar cuando me den como dato la densidad o me pidan la densidad. Entonces acá vamos a reemplazar. Me preguntan la densidad del nitrógeno a 1 atmósfera y 21 Celsius. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el nitrógeno, ¿sí? Acá vamos a necesitar la masa molar como dato. Entonces vamos a sacar la masa molar del nitrógeno 2, que sabemos que un átomo de nitrógeno pesa 14, pero como es 2, es 14 por 2, o sea 28 gramos sobre mol. Después, una atmósfera, esa es la presión, y la temperatura son 21 Celsius, que le sumo 273 y ya lo tengo en Kelvin, sería 294 Kelvin. Ahora reemplazo en esta fórmula. Presión sería una atmósfera por masa molar, 28 gramos mol, igual a densidad, es lo que me están pidiendo, por R, 0,0821 atmósferas por litro mol Kelvin, por temperatura en Kelvin 294. Tacho las unidades que se repiten. Se me va atmósfera, Kelvin con Kelvin, mol con mol. Y lo que me va a quedar es gramos y litros, que eso va a formar la densidad. Resuelvo, acá me queda 1 por 28, es 28. Y acá me queda densidad por, y hago esta cuenta, 0,0821 por 294. Me da 24,13, pero tres cifras significativas sería 24,1. Y por último dejo la densidad solo y esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Me queda 28 dividido 24,1. Hago esa cuenta. 28 dividido 24,1 da 1,16. Y esto queda en las unidades de densidad, que es la unidad de masa sobre la unidad de volumen, o sea, gramos, que es la unidad de masa, sobre la unidad de volumen, que es litro. Entonces la densidad es 1,16 gramos por cada litro. Entonces esto lo hicimos usando la fórmula modificada de los gases ideales. Veamos un ejemplo más. Este ejemplo dice, es el 5.10 y lo que me preguntan es calcular el volumen molar de un gas, y el punto A dice que está a 50 grados Celsius y a 0,500 atmósferas. Entonces lo que tenemos que ver es qué es el volumen molar. El volumen molar es el volumen de un mol. ¿Sí? Así como la masa molar es la masa de un mol y se mide en gramos sobre mol, el volumen molar es el volumen de un mol y se va a medir en litros por mol. ¿Sí? ¿Cuántos litros por mol? Estamos considerando entonces que tenemos un mol. Cuando me piden un volumen molar, ya sé que estoy hablando de un mol. Entonces, como datos tenemos N, que es un mol. La temperatura es de menos 50 Celsius y a eso le sumamos 273, ¿sí? Ahí ojo porque tengo que poner el menos, es menos 50 más 273 y me da 223 Kelvin y la presión es 0,500 atmósferas. Y ahí hacemos entonces la fórmula P por B, N por R por T, y listo. Lo que tenemos que despejar es el volumen, que es el volumen para un mol, ¿sí? Acá ya sé que es para un mol. Cuando me piden el volumen molar, lo voy a estar representando en litros por mol,
sea, el volumen molar, así como la masa molar es gramos sobre mol, en estos litros por cada mol. Bueno, voy reemplazando. La presión es 0,500. El volumen no lo sé. En mols voy a poner 1 mol. En R 0,0821. Y la temperatura 223 Kelvin. Tengo que dejar la B sola, así que el 0,500 va a pasar dividiendo. Se va atmósferas con atmósferas, moles con moles, Kelvin con Kelvin. Y me queda 1 por 0,0821 por 223. Todo eso sobre 0,500 que pasa dividiendo. Ahora hago esa cuenta. Sería 0,0821 por 223 y lo divido en 0,500. Da 36,6. Y me quedan litros. Si ese es el volumen de un mol, o puedo decir que el volumen molar, me estoy refiriendo a mol, es 36,6 litros por cada mol. Me refiero a que un mol tiene ese volumen, ¿sí? Bueno, esto entonces es volumen molar. Un par de ejemplos más. Que lo que vamos a ver ahora es ejercicios con dos estados. Sería esto. Cuando vimos la otra fórmula, P por B, N por R por T, lo que dijimos es que eso es para un solo estado. Tengo una presión, un volumen, una temperatura. En el caso de que tenga ejercicios con dos estados, yo tengo un gas, ¿sí?, en un estado inicial, que le puedo llamar estado 1 o inicial, y tengo ese mismo gas. O sea, acá la cantidad de moles no va a interferir, porque si yo tengo, por ejemplo, acá 4 moléculas o 4 moles, acá también tengo 4 moles. Eso no va a interferir en el resultado, sino que lo que hay es un cambio de las variables de estado, que son presión, temperatura y volumen. Por ejemplo, en este ejemplo que puse yo tengo un estado 1 o inicial que tiene una presión de 1,5 atmósferas, una temperatura de 20 Celsius y un volumen de 5 litros. Hay un cambio. Un cambio es un cambio en una de las variables y lo que tengo que ver es cómo se modifican las otras o la otra. Por ejemplo, para este ejemplo yo lo que puse es que la presión en 2 se mantiene constante. Si me dicen esto es que la presión no cambió. Tengo 1,5 atmósferas y mantuve la presión en 1,5 atmósferas. Constante. Pero aumenté la temperatura. La temperatura acá era de 20 y acá es de 40. Acá el volumen era de 5 litros. Tengo que ver cómo se me modificaría el volumen acá. Esto obviamente sería un recipiente con tapa móvil donde se puede expandir ese recipiente, se puede agrandar para que aumente el volumen. Entonces voy a tener 6 datos, de los cuales uno va a ser mi incógnita. En estos casos vamos a usar esta fórmula, que es presión de 1 por volumen de 1 sobre temperatura de 1, es presión de 2 por volumen de 2 sobre temperatura de 2. Va a haber de estos 6 un solo dato que me va a faltar. El que sea constante yo podría tacharlo directamente, o sea, en vez de poner acá 1,5 y 1,5 podría sacar la presión porque sé que son iguales. Ahí da lo mismo si lo reemplazo o no. Acá lo puedo reemplazar porque me dieron un valor, pero en caso de que no me den cuánto vale y me digan que es constante, lo tacho porque ya sé que no interfiere en el resultado, sino que acá lo que va a interferir es la temperatura. Una cosa importante también es que en esta fórmula yo puedo poner los datos en cualquier unidad, siempre y cuando use esa misma unidad en los dos estados, o sea, en el inicial y en el final. ¿A qué me refiero con esto? No hace falta que, por ejemplo, la temperatura está en Kelvin. Si yo pongo que acá la temperatura es de 20 y acá es de 40 Celsius, se va a tachar Celsius con Celsius y no hay problema. Lo que no puedo hacer es poner una en Kelvin y la otra en Celsius, porque ahí tendría unidades diferentes y daría otro resultado. Acá no hace falta que esté entonces en litros o en atmósferas o en Kelvin, porque no está la R, que era la constante que me fija las unidades. Acá puedo poner la unidad que quiera, siempre y cuando respete que de un lado y del otro de la ecuación esté la misma unidad.
Veamos como ejemplo entonces cómo resolveríamos esto. Si me dan este problema, yo pondría los datos así, de inicial y de final, y ahí me pongo a hacer la cuenta respetando esta fórmula. En presión de 1 es 1,5 atmósferas. El volumen de 1 es 5 litros y la temperatura es 20 Celsius. Del otro lado tengo que la presión de 2 se mantiene constante, o sea es 1,5 atmósferas por el volumen que no lo sé, o sea dejo volumen 2, es lo que quiero, y la temperatura es 40 grados Celsius. Como yo decía, acá puedo tachar el 1,5 con el 1,5 porque se repite del otro lado. Voy a tachar Celsius con Celsius y la única unidad que me va a quedar es litro, que es lo que estoy buscando, un volumen. Hago la cuenta, sería 5 dividido 20, me da 0,25 por este lado. Y por este lado me queda volumen de 2 sobre 40. Este 40 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me va a quedar 0,25 por 40 es el volumen de 2. Entonces esto lo multiplico por 40 y me queda 10. ¿10 qué? 10 litros quedaba, 10 litros, ese es el volumen de 2. Entonces, esa sería la respuesta en este caso. Entonces, de esta fórmula podemos despejar cualquiera. A veces me puede faltar una incógnita de las iniciales o de las finales. Las que sean constantes las tacho directamente y me fijo en la que me está pidiendo. Ahora sí, hagamos ejemplos con esto. En este es el 5.8 de la guía y dice que un recipiente con tapa móvil, que sea tapa móvil, me dice que puedo modificar el volumen, o sea que acá va a haber modificaciones del volumen. Contiene 750 centímetros cúbicos de un gas a 900 hectopascales, esa es la presión, y 20 grados Celsius. Me preguntan en el A que calcule el volumen que tendrá el sistema a 1 atmósfera y 0 grados. Y después qué cantidad de gas hay en ese sistema. La cantidad de gas, cantidad eran moles, entonces eso seguramente voy a tener que usar la otra fórmula, porque esta que vimos recién no tiene moles. Entonces voy a poner los datos. Como sé que me está hablando de 2 temperaturas, de 2 volúmenes y eso, voy a usar inicial y final, ¿sí? Voy a completar acá, presión de 1, volumen de 1, temperatura de 1, presión de 2, volumen de 2, temperatura de 2. A ver, dice, un recipiente con tapa móvil contiene 750 de un gas, ¿sí? 750 centímetros cúbicos es el volumen que tenemos. Y está a 900 hectopascales, esa es la presión. 900 hectopascales y tenemos una temperatura de 20 Celsius. Por otro lado, lo que me preguntan es que calcule el volumen que tendrá, o sea, el volumen 2, cuando la presión sea 1 atmósfera y la temperatura sea 0 grados. Bueno, para poder hacer esto lo que tengo que hacer es plantear la fórmula. Acá el único problema que tengo, a ver, acá las unidades están las dos en Celsius, no hay drama. La del volumen esta no la tengo que cambiar porque cuando hago la cuenta me queda en esta unidad. Lo que sí tengo que hacer un cambio es acá. O esto lo paso a hectopascales o esto a atmósferas, pero no puedo tener en distintas unidades. Entonces, ¿cómo hago ese cambio? Sabemos que una atmósfera es 1013,25 hectopascales. Supongamos que yo elijo pasar estos hectopascales a atmósferas. Acá pongo 900 y acá pongo X. Ahí hago la cuenta. Es 900 por 1, que es 900, dividido 1013,25. Hacemos esa cuenta. 900 dividido 1013,25 y da 0,888. Dejamos las tres primeras cifras y este es más chico que 5, así que queda así. 0,888 atmósferas. Ahora sí podemos hacer la cuenta, que la cuenta era para la pregunta A, ¿qué volumen tendrá? O sea, el volumen final no lo sabemos. Entonces, ¿qué cuenta vamos a hacer? Era presión por volumen sobre temperatura
presión 2, volumen de 2, temperatura de 2. Reemplazamos acá. Presión de 1 en atmósferas era 0,888. Por volumen de 1, 750 centímetros cúbicos. Sobre la temperatura de 1, 20 grados Celsius. Igual a presión en 2, una atmósfera, por volumen de 2, que no lo sé, sobre la temperatura de 2, que sería 0 grados. Bueno, acá hay un problema. Yo antes dije que puede usar grados Celsius y no hay inconveniente porque seguiría grados Celsius con grados Celsius. Acá el problema es este que está en 0 justo. ¿Por qué? Porque no existe la división por 0 en matemática. Entonces me conviene que yo esto lo pase a grados Kelvin. ¿Por qué? Porque este 0 me va a anular toda la cuenta. Aparte, si hago 1 dividido 0 no me va a dar. Digamos, sería un límite, eso da error. Entonces, en este caso, como una de las temperaturas es 0, lo voy a poner en Kelvin para que me dé un número. En Kelvin esto sería, entonces en vez de poner esto voy a poner, en vez de 20 pongo 293 Kelvin y en vez de 0 pongo 0 equivale a 273 Kelvin. Entonces en este caso sí tengo que poner Kelvin. Si hubiese sido un 1 o un 2, cualquier número acá no había problema. Entonces tacho, acá se me va a ir Kelvin con Kelvin, se me va a ir atmósfera con atmósfera y el volumen me va a quedar en centímetros. Hago esta división, paso esto para allá multiplicando. Sería 0,888 por 750 dividido 293 da 2,27. Esto que está dividiéndolo ya lo puedo pasar multiplicando. A esto lo multiplico entonces por 273. Me da 620,53. Entonces ya directamente pongo acá 620,53. Esto es el 1 que no hace falta ponerlo por volumen de 2. O sea, volumen de 2. Volumen de 2 es 620,53 y la única unidad que me quedaba era el centímetros cúbicos. Así que 620,53 centímetros cúbicos sería el volumen de 2. Si lo quiero redondear a 3 cifras, pongo directamente 620 o 621, porque a partir de 5 se redondea para arriba. 621 centímetros cúbicos, si no quiero poner en decimales. Bueno, entonces esa sería la parte A que me preguntan el volumen. Y después, la parte de qué cantidad de gas hay en el sistema, lo que voy a tener que hacer es hacer la fórmula P por B, N por R por T. ¿Con cuáles de los estados? Lo mismo, va a dar igual si lo haces con el inicial o con el final. Solo que lo que estás despejando acá es la cantidad de moles. Entonces puedo poner, por ejemplo, en presión, uso los datos de la inicial o uso los datos de la final. La cantidad de moles no va a variar porque acuérdense que cuando hay un cambio de dos estados, lo único que se cambia nunca es la cantidad de moles, porque eso se mantiene. Lo que se cambia son la presión, la temperatura, el volumen. Entonces yo puedo hacerlo con estos datos o con este dato que averigüé ahora y estos, reemplazar acá y despejar moles. Eso se lo dejo para que lo hagan. Cantidad, acuérdense que me está pidiendo moles y lo saco de acá. Bueno, veamos el último. El 5.7. El 5.7 lo que dice, hay varios, agarré la, dice determinar el cambio de volumen de 2000 centímetros cúbicos de un gas si la presión del gas aumenta desde 1 atmósfera hasta 1,40 atmósferas y la temperatura se mantiene constante a 28 grados Celsius. Bueno, este es un ejercicio también que tenemos inicial, final. Lo único que, por lo que lo elegí, es porque acá lo que pide es cambio de volumen. No pide volumen, sino el cambio. Siempre que nos pidan un cambio es lo mismo que nos pidan una variación. Variación o cambio. La variación se representaba con la letra delta y la variación de lo que sea se hace final menos inicial. En el caso si es variación de volumen, es volumen final menos volumen inicial.
¿sí? Lo que tengo que ver es cuánto varió desde el inicial hasta el final. Entonces no tengo que contestar solamente el final, sino que tengo que hacer esta resta cuando pida cambio, ¿sí? Si no va a estar mal el resultado. Veámoslo. Entonces dice determinar el cambio de volumen de 2000 centímetros de un gas si la presión aumenta desde 1 hasta 1,40. O sea, tenemos presión inicial, acá es 1 atmósfera, y la presión de 2, 1,40. El volumen inicial es 2000 centímetros cúbicos. El volumen final no lo sé. Y la temperatura es constante, que es 28 para los dos. Si es constante no hace falta que lo anote. Hago la cuenta. Presión de 1 por volumen de 1 sobre temperatura de 1. Presión de 2 por volumen de 2 sobre temperatura de 2. Como la temperatura es constante, ya sé que la tacho, o pongo 20 y 20, la cuenta me va a dar igual, 28 y 28, perdón. Da lo mismo, porque una vez la multiplicás, otra vez la dividís por 28, o sea que es lo mismo que tacharlo. Y acá reemplazo, la presión de 1 era 1 atmósfera por el volumen de 1, que es 2000 centímetros cúbicos, es igual a la presión en 2, que es 1,40, por el volumen de 2, que no lo sé. Entonces tacho las unidades, se va a ir atmósfera con atmósfera. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea que me queda 2000 por 1 es 2000 centímetros cúbicos dividido esto 1 que es 1,40. Y eso me va a dar el volumen de 2. Entonces hago 2000 dividido 1,40 da 1428,5. Acá acuérdense que la coma es punto y el punto es coma. O sea, esto es 1428,5, en realidad 6 si lo queremos redondear. 1428,6. ¿Sí? Y esto nos va a quedar en centímetros cúbicos. Ese es el volumen de 2. Si el ejercicio me hubiese dicho calcular el volumen final, esta sería la respuesta. Pero me preguntan que calcule el cambio de volumen, o sea, esto es el cambio de volumen. Entonces la variación de volumen o cambio de volumen es volumen final menos volumen inicial. Volumen final me dio 1428,6 centímetros menos el volumen inicial, que era 2000. Hago esa resta y eso me va a dar el cambio de volumen. 1428,6 menos 2000 me da menos 571,4. ¿Por qué queda negativo? Porque era más chiquito al final que al principio el volumen, entonces queda negativo. Es una variación de volumen negativo porque disminuyó. Si el volumen hubiese aumentado me hubiese dado positivo, ¿sí? Entonces ojo lo que se pide, si se pide un volumen o un cambio de volumen. Si se pide un cambio hay que hacer este paso también.